Bienvenidos sean todos a Terror y Mitos Urbanos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a las profundidades del miedo. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejarnos un me gusta si les apetece el contenido. Claro que sí. Hoy nos vamos a sumergir en una leyenda urbana Ajá. que nos hará mirar con otros ojos a esos animales que solemos considerar inofensivos, Uy, los mapaches. interesante. Prepárense para descubrir la escalofriante historia de la venganza de los mapaches. Esta leyenda urbana, como muchas otras, no se limita a asustarnos, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestros miedos más profundos y nuestra relación con el mundo natural. Exacto. Y lo que hace esta historia particularmente interesante es que se centra en la culpa, en la idea de que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden tener consecuencias inesperadas y aterradoras. La historia nos presenta a una mujer atormentada por la culpa tras la desaparición de su novio Tommy, en la noche de su aniversario. En su aniversario. Una noche que debería haber sido de celebración se transforma en una pesadilla. Lo curioso es que la mujer no recuerda con claridad lo que sucedió esa noche. Sus recuerdos están fragmentados, nublados por el alcohol Sí. y la angustia. Pero hay un detalle que la persigue sin descanso. ¿Cuál? Olvidó alimentar a los mapaches que merodeaban su casa. Y es ahí donde la culpa se transforma en paranoia. La mujer empieza a creer que su descuido, su falta de atención hacia los mapaches, desató una terrible venganza. Es como si su mente, buscando una explicación a la tragedia, encontrara un culpable en los mapaches. Claro. Los transforma en seres vengativos, capaces de orquestar la desaparición de Tommy. Recordemos que estamos hablando de una leyenda urbana, Sí. una historia que se transmite de boca en boca, Ajá. que se alimenta de los miedos y las supersticiones de la gente. Pero eso no la hace menos inquietante. No, por supuesto. De hecho, creo que es precisamente esa mezcla de realidad y ficción lo que la hace tan poderosa. Nos obliga a preguntarnos qué hay de cierto en esta historia. ¿Podría ser posible que los mapaches, esos animales que vemos hurgar en la basura, sean capaces de algo así? La leyenda juega con nuestra percepción de los mapaches, con esa imagen de animales traviesos, incluso tiernos. Sí. Y al contrastarla con la brutalidad de la venganza, crea una tensión, una inquietud que nos atrapa. Los recuerdos fragmentados de la mujer, las marcas de garras, la sangre en el umbral de la puerta, ¡Uf! todo parece confirmar su paranoia. Ajá. Pero, ¿y si solo se trata de una coincidencia? Es posible. ¿Y si la culpa le está llevando a ver lo que quiere ver? Esa es la gran pregunta que plantea la leyenda. ¿Es la venganza de los mapaches real o es producto de la mente de la mujer distorsionada por la culpa y el miedo? Y aquí es donde la historia da un giro aún más macabro. A ver. Al día siguiente de la desaparición de Tommy, la mujer encuentra un ramo de flores púrpuras en su puerta. Un detalle que introduce una ambigüedad inquietante. Totalmente. Es un gesto de compasión por parte de los mapaches, una señal de que han aceptado una disculpa tácita, o es por el contrario una amenaza, un recordatorio de su poder. La interpretación de las flores púrpuras es clave para entender la leyenda. ¡Qué duda! Representan la paz o la amenaza. Son un símbolo de arrepentimiento o de crueldad. Y lo que hace este elemento tan fascinante es que no hay una respuesta definitiva. No. La leyenda deja abierta la posibilidad de ambas interpretaciones, lo que intensifica la incertidumbre y el miedo. Es como si la historia nos dijera, Ajá. tú decides qué creer. Sí, exactamente. Y esa libertad de interpretación, esa ambigüedad es lo que la hace tan perturbadora. Totalmente de acuerdo. Nos obliga a confrontar nuestros propios miedos, a cuestionar nuestra percepción de la realidad. Y también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. Claro. ¿Lo conocemos realmente o solo vemos lo que queremos ver, ignorando su complejidad y su poder? La leyenda de la venganza de los mapaches nos recuerda que la naturaleza no es un ente pasivo, un simple escenario para nuestras vidas. Pero Tiene sus propias reglas, sus propios misterios y quizás también sus propias formas de hacer justicia. interesante reflexión. La verdad es que sí. Habrá que pensarlo. Totalmente. La presencia de las flores púrpuras nos lleva a otro nivel de análisis. ¿Qué simbolizan realmente? En muchas culturas el púrpura se asocia con la realeza, el misterio, incluso con la muerte. Es cierto, y esa dualidad entre lo bello y lo macabro encaja perfectamente con la atmósfera de la leyenda de las flores. En lugar de ser un consuelo, se convierten en un recordatorio constante de la tragedia, un símbolo ambiguo que intensifica la paranoia de la protagonista. Exacto, y lo que me parece fascinante es cómo la leyenda juega con la psicología de la culpa. La protagonista, atormentada por su descuido, proyecta sus miedos en los mapaches, convirtiéndolos en el chivo expiatorio de la tragedia. Es como si la culpa la llevara a buscar una explicación externa, una fuerza sobrenatural a la que culpar por la desaparición de su novio. Sí.
y los mapaches con su aura de misterio y su presencia constante en la noche se convierten en el blanco perfecto de esa proyección. Es interesante cómo la leyenda utiliza elementos cotidianos como los mapaches y las flores para crear una atmósfera de terror psicológico. No hay monstruos sobrenaturales ni fantasmas, solo la inquietante presencia de lo familiar distorsionado por la culpa y el miedo. Y creo que esa es una de las claves del éxito de las leyendas urbanas. Nos confrontan con nuestros miedos más profundos, con la posibilidad de que lo cotidiano, lo que consideramos seguro, pueda volverse en nuestra contra. Precisamente la leyenda de la venganza de los mapaches nos recuerda que la naturaleza, a pesar de su aparente belleza e inocencia, también puede ser cruel e impredecible. Es la verdad. Y que nuestras acciones, por insignificantes que parezcan, pueden tener consecuencias inesperadas. Es como si la historia nos advirtiera sobre la fragilidad del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Al descuidar nuestra responsabilidad hacia el entorno, nos exponemos a fuerzas que no podemos controlar. Y esa advertencia, creo, es lo que hace que esta leyenda sea tan relevante en la actualidad, en un mundo donde la crisis ambiental se intensifica. La historia de Lobo Caro. La venganza de los mapaches nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto en el planeta y las posibles consecuencias de nuestras acciones. Es una llamada de atención, un recordatorio de que no somos los únicos dueños de este mundo. Claro. Y que si no aprendemos a coexistir en armonía con la naturaleza, podríamos enfrentarnos a consecuencias aterradoras. La leyenda nos deja con una pregunta inquietante. ¿Y si los mapaches, esos animales que consideramos inferiores, fueran capaces de organizarse y vengarse de la humanidad por el daño que le hemos infligido? Es una idea que nos pone los pelos de punta, pero también nos obliga a mirar a nuestro alrededor con otros ojos, a reconocer la inteligencia y la capacidad de adaptación de otras especies. Quizás en nuestro afán de dominar la naturaleza hemos subestimado la capacidad de otras criaturas para defenderse. La leyenda de la venganza de los mapaches nos invita a replantear nuestra relación con el mundo natural. ¿Somos realmente superiores a otras especies? ¿O solo somos una parte más del ecosistema interconectados con todas las demás formas de vida? Y esa interconexión implica una responsabilidad. No podemos seguir explotando los recursos naturales sin considerar las consecuencias para otras especies, incluyendo a los mapaches. La leyenda nos recuerda que la naturaleza no es un enemigo a vencer y sino un aliado a proteger. Si aprendemos a respetarla y a convivir en armonía con ella, podremos evitar la terrible venganza que se describe en la historia. Pero si seguimos por el camino de la destrucción y el egoísmo, quizás la leyenda de la venganza de los mapaches deje de ser una simple historia para convertirse en una realidad aterradora. Hemos analizado la leyenda desde diferentes ángulos, explorando la psicología de la culpa, la fragilidad de nuestra relación con la naturaleza y la ambigüedad de los símbolos que la componen. Pero hay un elemento que me parece fundamental, que aún no hemos explorado a fondo el poder de las historias. Es cierto, la leyenda de la venganza de los mapaches, como toda la leyenda urbana, se ha transmitido de generación en generación, adaptándose a los miedos y las creencias de cada época. Y esa capacidad de adaptación de resonar con las preocupaciones de cada sociedad es lo que las hace tan poderosas. No son simples historias para asustar, sino que reflejan nuestros miedos más profundos, nuestras inquietudes sobre el mundo que nos rodea. En el caso de la venganza de los mapaches. Sí. La leyenda nos habla de la culpa, de la fragilidad del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza y de la posibilidad de que nuestras acciones tengan consecuencias inesperadas y aterradoras. Y esos temas, como hemos visto, son más relevantes que nunca en la actualidad. La crisis ambiental, la pérdida de biodiversidad, la creciente urbanización, todo esto alimenta la sensación de que estamos perdiendo el control sobre la naturaleza. Y la leyenda de la venganza de los mapaches nos recuerda que la naturaleza no es un enemigo a vencer, sino un aliado a proteger. Si seguimos ignorando su poder y su importancia, podremos enfrentarnos a consecuencias que ni siquiera podemos imaginar. La leyenda nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, a cuestionar nuestra supuesta superioridad sobre otras especies y a reconocer que formamos parte de un ecosistema complejo e interconectado. Totalmente de acuerdo. Y esa interconexión implica una responsabilidad. No podemos seguir actuando como si fuéramos los únicos dueños del planeta. No, claro que no. Tenemos que aprender a coexistir en armonía con la naturaleza, a respetar su diversidad y su capacidad de adaptación. La leyenda de la venganza de los mapaches es una llamada de atención, un recordatorio de que la naturaleza tiene sus propias formas de hacer justicia. Y si no aprendemos a escucharla, podríamos convertirnos en las próximas víctimas de su venganza. Sin duda una reflexión muy interesante. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestro viaje a las profundidades de los mapaches. La venganza de los mapaches, esperamos que esta leyenda urbana les haya hecho reflexionar sobre su propia relación con el mundo natural
y la importancia de protegerlo, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejarnos un me gusta si les ha gustado el contenido. Hasta la próxima. Recuerden. La naturaleza siempre está ahí observándonos, esperando el momento oportuno para recordarnos su poder.